Buenas tardes, profesora. Aquí, acá primero, Cristian Estefanía Alamo Páez, a cargo de el sargento segundo Mario Morales de la SAR, Cristian Villagra Carrasco y Matías Gallardo Romero. Vamos a hablar de los derechos, reuniones y manifestaciones tratando internacionales. Nuestra introducción se refiere a: en la siguiente presentación desarrollaremos cada uno de los artículos que se encuentran ligados a este derecho, en particular con la finalidad de aclarar cada punto de derecho tanto nacional como internacional, manteniendo presente que las reuniones pacíficas son cruciales en la construcción de una sociedad actual, acorde a los tiempos de hoy. Inicialmente debemos recordar que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción. Por ende, todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Dentro de estos derechos nos encontramos con los derechos de reunión y manifestación. Es un aspecto fundamental de la libertad de expresión y asociación, reconocidos y protegidos en varios tratados internacionales de derechos humanos. Estos tratados establecen los derechos de libertad fundamental que deben ser respetados y garantizados por los estados en ámbitos de las reuniones y manifestaciones pacíficas. El derecho de reunión a manifestación es de aspecto fundamental de la libre expresión y asociación, reconocidas y protegidas en nuestros tratados internacionales de derechos humanos. Esto establece los principios y garantías que protegen el ejercicio pacífico y libre de estos derechos. En el rubro del desarrollo mencionamos los tratados internacionales que hacen mencionar al derecho de reunión y manifestación. Carabineros de Chile, al ser un servidor público, nos implica estar al servicio de las personas. Buenas tardes, profesora. Señor Cabo Primero Villagra. En los derechos, reunión, manifestación y reconocimiento de protocolos de varias entradas internacionales de derechos humanos, los que a continuación daremos a conocer. En su artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de opiniones, en el investigar y recibir información y opiniones, y de difundir sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En su artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a las asociaciones. En los artículos 4 y 21 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre. En su artículo 4, toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión de pensamiento por cualquier medio. Se refiere a derechos de libertad de investigación, opinión y expresión, difusión. En su artículo 21, toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente con otras en manifestaciones públicas o en asambleas transitorias en relación con su interés común de cualquier índole. Se refiere a las reuniones, a los derechos de reunirse. Por eso seguimos. Buenas tardes, profesora. Le vengo a aplicar yo el artículo 19 y número 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 19, numeral 1, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Número 2, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Es el numeral 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán ser, sin embargo, estar representadas, fijadas por la ley y ser necesarias para a. Asegurar respecto de los derechos a la reputación de los demás. B. La protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud de la moral pública. En su artículo 21 se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Bueno, profesora, aquí en el artículo 13 y 15 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. En su numeral 2, el ejercicio de los derechos previstos en el inciso precedente no pueden estar sujetos a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar respecto a los derechos a la respuesta de los demás o la protección, seguridad nacional o el orden público de la salud moral y pública. Podemos referirnos a la seguridad y la libertad de pensamiento y expresión. Todo esto equivale a los tratados correspondientes sobre los derechos humanos. En su numeral 3 no se puede restringir el derecho de expresión por vía o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódico, de frecuencias radioelectrónicas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio, encaminados o impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Numeral 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censuras previas con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia sin perjuicio. En su numeral 5 estarán prohibidas por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religiosa que constituya incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. En su artículo 15, derecho de reunión, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. En el ejercicio de tales derechos puede estar sujeta a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en su sociedad democrática e interés de la seguridad nacional, de la seguridad del orden público y para proteger la salud de la moral pública y los derechos de libertad de los demás. Esto lo podemos encontrar en el Decreto Supremo 1086, donde habla de todas las manifestaciones que estaban autorizadas y debían solicitar permiso para estar en estas. Ahora con los tratados y las nuevas modificaciones no podemos optar a eso, ya que son todas las manifestaciones lícitas, así como por ejemplo lo que está ocurriendo en el país. Vamos a mejorar todas las situaciones y podremos actuar de buena forma y de buena manera en situaciones de alto riesgo que con los tratados estamos. Buenas tardes, profesora. Soy Sargento Morales y le voy a explicar de la Convención sobre los Derechos Humanos de los Derechos del Niño. En su artículo 13, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea realmente por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
En el numeral 2, el ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias, para el respeto de los derechos de la reputación de los demás, o para la protección de la seguridad nacional o del orden público, y para proteger la salud, la moral pública. Profesor, en el resumen del trabajo y convenio, el derecho de reunión y manifestación está reconocido y protegido en varios tratados internacionales de derechos humanos. A continuación proporcionaré una breve descripción de las disposiciones más relevantes relacionadas con este derecho en algunos de estos tratados. Número 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 20 de los Derechos Unidos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Este tratado reconoce el derecho fundamental de las personas a reunirse de manera pacífica y asociarse con otros para defensa de su interés común. Pacto 2. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 21 del consagrado el derecho de la libertad de reunión pacífica estipula que el derecho de reunión pacífica será reconocido. Sin embargo, se establecen ciertas restricciones legítimas a estos derechos, como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y los derechos de libertad de los demás, lo que conlleva ello en la Constitución Política, en su artículo 101. Carabineros es garante y dará protección a la ciudadanía para que se pueda manifestar como corresponde. Todo esto conlleva con las normas legales nacionales y establece en los códigos de reglamentación institucional y los códigos internacionales como los encargados de hacer cumplir la ley. Para todo esto, el funcionario policial está estudiando. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 15 de la garantiza los derechos de reunión pacífica, establece que los derechos de reunión pacífica de las personas están reconocidos por la ley y solo podrá ser restringida en el interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público y para Bueno, profesora, aquí le explico que conforme al estallido social del 18 de octubre de 2019, en donde Carabineros debió modificar diversos protocolos para el mantenimiento del orden público, modificando el protocolo 2635, protocolo 2780, el 2770 para las manifestaciones de orden público, para tener un buen actuar. Tenemos que entender que todo pacto internacional que se efectuó con la ONU son todos tratados internacionales que son universales y que son sectores, le puedo explicar que son universales y regionales. Los universales son los que son a nivel mundial y están en convenio con todas las personas, y los regionales son los que están por comuna. Conforme a los protocolos modificados, son todos para las manifestaciones controladas, ya que antiguamente se solicitaba autorización para agruparse y manifestarse. Ahora conforme a las nuevas normas y establecidas con los decretos internacionales, solamente necesitan reunirse sin armas para actuar en el lugar, en las plazas, en recintos de libre acceso al público, o privados con libre acceso público. No habrá ningún problema, ninguna situación. Todo esto ha cambiado desde ese tiempo del estallido social. Conclusión, profesora. Debido a lo anteriormente expuesto y descrito
podemos concluir que los derechos a la libertad de expresión es un derecho fundamental, el cual es indispensable para poder así formar una sociedad democrática, con personas que expresan generalmente su disgusto por algún tipo de situación y desean ser escuchadas y simplemente hacer saber, a dar a conocer algún tipo de hecho ocurrido. Por otra parte, si bien es cierto, estamos de acuerdo con lo que dividimos esa expresión libremente, creemos también que para todo tipo de manifestación debe existir restricciones, las cuales proporcionan seguridad a las personas ajenas a este tipo de expresión, debido a que las principales consecuencias de la relación de algún evento son congestiones vehiculares, pérdidas económicas, dificultades a las personas que mantienen problemas de salud o simplemente inseguridad para las personas que moran alrededor de donde se gesta esta reunión o manifestación. Recordemos que los derechos de algunos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Por ende, no pueden hacer valer un derecho humano siempre que esto restringiendo el otro, como lo será en el caso limitado el derecho de una persona para hacer valer el mío. Siempre hay que respetar a las demás personas cuando están transitando y se están manifestando. Todo esto va equivalente a todo lo que está sucediendo por esta ocasión. Todos los tratados internacionales van incluidos por las normas nacionales. Todo va entrelazado. Todo se tiene que respetar. Podemos entender que todas estas situaciones han sucedido por acciones que es contraria a nuestra situación, ya que Carabineros, como la fuerza pública, está para dar eficacia al derecho. En estos casos somos garantes a que las personas se manifiesten en su adecuado espacio y ser garantes también de respetar sus derechos para manifestarse y también como para transitar. Toda persona es libre de expresarse, los niños de expresarse del modo que ellos estimen conveniente. Con todo esto explico y le doy gracias a la profesora por escucharnos y que tome en cuenta nuestra declaración. Muchas gracias, que tenga buen día, se agradece, que esté bien. Chao, chao.